Estamos en un programa más de Praxis TV, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, en coproducción con especiales UCR de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos acompañan Franz Vega, médico abogado, quien ha trabajado temas a nivel del derecho y de la ética, y nos acompaña Sara Mora, filósofa, académica de la Escuela de la Universidad Nacional. Y para el día de hoy vamos a discutir algunos de los aspectos que están en la palestra de la discusión sobre la actual pandemia en la cual nos encontramos. Básicamente vamos a tratar de discutir algunos de los aspectos éticos que es necesario tomar en cuenta, sobre todo considerando el problema que ha surgido en otros países en donde las herramientas éticas se han visto de alguna manera reescritas, reestablecidas precisamente por la magnitud de la emergencia en la que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer una pregunta que me parece es importante en el contexto actual. Sara, ¿cuáles son las herramientas éticas con las que contamos en este momento para poder enfrentar los diferentes aspectos que esta pandemia nos está enfrentando? Bueno, primero quisiera agradecer por la invitación y desde luego que me parece muy importante tratar el tema de la bioética en este contexto. Igual que en todas las disciplinas, esto representa un gran desafío, porque a pesar de que la bioética sí trata temas que tienen que ver con la salud, por supuesto, no se enfoca usualmente a una pandemia ni a situaciones similares. Entonces, la medicina comúnmente ve tratamientos o experimentación con seres humanos y esto se asocia mucho más a situaciones de emergencia. Entonces, sí se ha tratado el tema, pero no de forma tan exhaustiva. Creo que esto igual va a representar como un antes y después, incluso en la bioética. Aún así, creo que sí hay principios importantes que pueden darnos una luz, como por ejemplo el principio de autonomía, el principio de beneficencia, no maleficencia, la justicia, esto en cuanto a principialismo, pero también hay otros principios como el de la responsabilidad, y podríamos recordar incluso la virtud que denota Aristóteles de la prudencia, que es muy importante en este momento. Eso que menciona Sara es interesante, el antes y el después. Franz, en ese sentido, cuando hablamos de aspectos éticos, ¿cómo podríamos pensar en la importancia de la ética ya en algún momento anterior al COVID-19, podemos verlo desde esa manera? Una de las corrientes principales en bioética era el principialismo, y de ahí se derivaban varias reflexiones sobre conceptos como la dignidad humana, como la autonomía, como menciona Sara. Pero en este momento el asunto se vuelve un poco complicado, quizás por la misma reflexión que hay que hacer, y Sara lo menciona, hay un antes y un después. ¿Cuáles son esas herramientas, cuáles son esos aspectos que podríamos considerar en ese antes y en el eventual después de esta pandemia? A mí me parece que efectivamente la pandemia viene a generar una modificación en ciertos aspectos que la misma bioética nos ha venido dando a lo largo del tiempo. Creo que el principio que tiene que regir esta crisis a nivel mundial, y sobre todo en un Estado democrático de derecho como es Costa Rica, es el principio de dignidad humana. Derivado del principio de dignidad humana, nosotros tenemos que tener muy claro las modificaciones que se hacen o las adaptaciones a los principios que voy a mencionar ahorita en relación a tu pregunta respecto de una pandemia como la que se está viviendo. Por ejemplo, el principio rector en salud normalmente siempre es la justicia, pero este principio rector en salud de justicia va a implicar un principio de equidad en la distribución de los recursos, un principio de igualdad en el acceso al derecho a la salud, un principio de uso racional de los
recursos con que dispone el Estado, en este caso nuestro país, un principio de solidaridad, un principio de precaución, un principio de responsabilidad, como lo mencionaba hace un instante Sara, y por supuesto este principio precautorio al que hice referencia es básicamente esencial para que nosotros no perdamos de vista que en la medida en que tomamos medidas preventivas, en esa misma medida la aplicación de las medidas extremas serán menos costosas a nivel económico y menos dramáticas a nivel del impacto en la salud de los costarricenses. Ese tema que menciona Franz me parece fundamental, sobre todo viendo uno las noticias que nos llegan de la situación que se ha dado en los momentos picos de la pandemia en España y en Italia. Creo que de lo que he podido leer, por ejemplo, habían indicaciones en los sistemas sanitarios de España, con regulaciones en el área de la bioética, sobre a qué tipo de personas atender en el caso de esta pandemia, ya que se habían desbordado los sistemas de salud. Y me llama mucho la atención de que tenían inclusive decisiones que tenían que considerar, por ejemplo, en el caso de España, si la persona tenía algún problema mental, si tenía una enfermedad neurodegenerativa, simplemente no iban a ser parte de las personas que se les iba a dar un tratamiento en el caso de que requirieran mecanismos de ventilación asistida, y usted menciona el término de dignidad humana. Entonces, Sara, ¿cómo entenderíamos en ese contexto esa toma de decisiones? Las herramientas con las que nosotros tenemos, considerando un país como Costa Rica, donde la bioética ha venido abriéndose paso, pero ¿cómo ayudar a tomar ese tipo de decisiones en el caso de que tuviéramos un escenario similar al que ha pasado en España y en Italia? Sí, yo creo que cada país, bueno, no todos en el mundo, pero muchos ya están haciendo sus propios instrumentos para esta toma de decisiones en cuanto al ingreso a unidades de cuidados intensivos, y creo que es muy importante que Costa Rica también haga la suya, o sea, haga su propio instrumento, que sea absolutamente transparente, que toda la población pueda leerlo, que sepa las reglas del juego con claridad absoluta. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Y este instrumento, desde luego, va a tener sus diferencias porque es un contexto distinto. Costa Rica ha sido un país que ha velado históricamente por los derechos humanos, o sea, ha aprobado muchísimos instrumentos internacionales, a pesar de que cuesta cumplirlos, siempre sigue siendo una lucha, pero realmente tendría que ser un instrumento propio del país. No se puede simplemente tomar el de España o el de Italia o el de Alemania, ya que cada uno tiene características muy distintas. Por ejemplo, como usted mencionaba, en España el instrumento de España incluso nos habla de edades y también de condición social, es decir, si existe o no algún valor, si hay dos personas en igualdad de condición que vayan a tratar de hacer su ingreso a la unidad de cuidados intensivos, puede haber una distinción por condición social incluso. Perfecto. Esto nos lleva a la idea de que en realidad el problema en el que estamos es un problema que se soluciona no desde una disciplina, sino desde la integralidad y la forma en la que podemos entrelazar las diferentes áreas de conocimiento. En ese sentido, creo que la ética viene siendo un motor fundamental, no solamente en poder encontrar una posible solución a las decisiones que tengamos que tomar, sino también a lo que vendría después de esta pandemia. Vamos a un corte y volvemos en unos instantes. Volvemos a la discusión sobre la importancia de la bioética en la discusión sobre una pandemia como la que estamos viviendo. Tenemos un montón de trincheras, por utilizar ese término, en la cual hay que establecer frentes de batalla.
Entonces, Frank, usted mencionaba anteriormente la discusión sobre la inequidad y el acceso a salud. ¿Cómo magnifica la pandemia esto? Pensemos en un país como Costa Rica, pero pensémoslo también en la región latinoamericana. Estamos no mejor preparados que otros países, porque creo que eso depende del enfoque de salud que cada país vaya a tener, pero se magnifican los problemas de acceso y de inequidades con esta pandemia en cuanto a la salud. En términos generales, sin estados de crisis, siempre hay problemas de acceso a la salud y siempre hay problemas de distribución equitativa de los recursos. Pero en un estado de crisis como el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, esta situación se exacerba y se deben de tomar medidas adecuadas bioéticamente hablando, que es un poco a lo que hacía referencia hace unos instantes Sara. Y esas medidas en esos estados de crisis, de exacerbación, de crisis de los principios que deben regirse desde el punto de vista ético y bioético, a mí me parece que específicamente en la pregunta que hace Alan, debe considerarse lo siguiente. La distribución, o mejor dicho, el acceso a la salud debe ser igualitario y sin discriminación alguna para toda la población. Pero la distribución de los recursos debe ser con equidad, que no es lo mismo que hacerlo con igualdad. El principio de igualdad nos obliga a darle igualdad de acceso a todos y a todas. Pero el principio de equidad nos obliga también, sobre todo en casos de crisis, a distribuir de manera razonable y equitativamente los recursos dependiendo de las condiciones que tenga el país. Y esto implica necesariamente un triage, y me refiero a una clasificación clínica que en estados de ultraemergencia, en estados donde ya no existe una capacidad resolutiva del sistema de salud, el personal de salud debe tener orientaciones claras, precisas y contundentes con las cuales tomar decisiones y que la misma comunidad también las conozca. Hace un rato también Sara hacía referencia a ese principio de transparencia que me parece sumamente importante en estados de crisis. Ahora, ¿cómo deberían de ser tomadas esas decisiones dentro del principio de dignidad humana, dentro del principio rector de justicia, dentro del principio de equidad y dentro del principio de responsabilidad? Precisamente esa es una, o eso que usted menciona es interesante porque cuando estamos en un aspecto o en una situación como esta, se tiende a pensar tal vez en un inicio en la labor fundamental del médico, que es esa labor de cuidar al paciente. Pero generalmente es una labor, utilizando ese término de una forma individual, es el médico con un paciente, el grupo de profesionales de salud con ese paciente. Pero ahora tenemos un médico con muchos pacientes, que es lo que mencionas de la cuestión de emergencia. Entonces, volviendo a esa idea de transparencia que mencionaba Franci, que había mencionado Sara, ¿cómo éticamente también se puede establecer la forma en la que se protegen a los profesionales de salud en una pandemia como esta? Porque no solamente es la comunidad, son las personas las que se ven expuestas, sino que además son los médicos en esa primera línea de acción los que se enfrentan con este problema. Sí, ahí tendría que mencionar el principio de no maleficencia y aplicado en los dos sentidos, tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes. Y es por eso, porque la idea es no causar ningún daño, o sea, mínimo no causar un daño a esos profesionales que están luchando cada día para que esta pandemia no tenga un mal desenlace y al mismo tiempo lograr dar un buen servicio a todos los pacientes. Entonces, es una necesidad de protección, digamos, por así decirlo, para ambas partes. En este sentido, además de la no maleficencia, se podría tomar en cuenta incluso factores de autonomía, que si hacemos referencias a un instrumento como el de las voluntades anticipadas, que también podríamos tomar en cuenta en esta discusión, podría ayudar un poco
a alivianar, digamos, un poco las decisiones, pero creo que uniendo con lo que estaba diciendo Franz anteriormente, si se creara desde antes un instrumento, un triage ya determinado, expuesto de forma transparente a la población, con los criterios claros y todo, se puede ayudar a los profesionales de la salud a tomar decisiones junto con un equipo de bioéticos un equipo bioético que le ayude, que le dé soporte en todo este proceso para que ese profesional no esté solo y no tenga como una carga extra psicológica y emocional por todo lo que está pasando. Claro, y eso nos lleva también a una reflexión que tiene que ver con la forma en la que nos educamos éticamente, no solamente a un nivel de comunidad, como menciona Franz, sino también a un nivel de las diferentes profesiones. Por eso pienso, a modo personal, y creo que quizás podríamos llegar ahí a algunos puntos de acuerdo en este sentido, de que esta pandemia nos desnuda como sociedades. No solamente a niveles éticos, a niveles profesionales, a niveles políticos, sino que nos muestra como un espejo. Vamos a ir a un corte y regresamos en un instante. Estamos en un programa más de Praxis TV, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, en coproducción con especiales UCR de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Estamos discutiendo sobre los aspectos éticos en relación a la pandemia del COVID-19 desde el punto de vista de la bioética y otros aspectos relacionados con la toma de decisiones. Discutíamos anteriormente, Franz, sobre las necesidades de tener un norte ético, que a veces la palabra ética se utiliza muy liberalmente. Creo que es una de esas palabras que mucha gente la utiliza y no saben verdaderamente el significado de esta palabra. Si nos pusiéramos a hablar aquí de ética, nos darían varias horas, varios programas. ¿Cómo veríamos el panorama al futuro? ¿Cuáles son las recomendaciones principales desde el punto de vista ético en este momento que podríamos, como bioeticistas, como profesionales de la salud, como académicos, que estamos en una comunidad a la cual le llevamos también un mensaje, cuáles serían esos aspectos fundamentales de la ética en la toma de decisiones en este momento? Franz. Bueno, me parece que siempre dentro del principio rector de justicia, dentro del principio de dignidad humana que debe regir las conductas en casos de crisis y emergencias como las que estamos viviendo, debe de privar una clasificación ética. Y esta clasificación ética de los pacientes tiene que hacerse con base en un triage. Este triage no puede bajo ninguna circunstancia ser una clasificación que oriente sobre aspectos como la religión de la persona, la edad, el género, la condición social, la condición económica, ni ningún tipo de situación que se preste para una discriminación. El triage tiene que ser absolutamente clínico. Existen en medicina diferentes formas de hacer triage en donde ninguno de ellos toma en cuenta si la persona que viene es mujer, es varón, tiene una edad X o una edad Z, sino que lo que toma es la condición de probabilidad de vida, y eso es básicamente el triage que debe establecerse en nuestro país para, con base en eso, decir, bueno, cuál es su probabilidad de vida de acuerdo a su función respiratoria, su función cardiocirculatoria, su función renal, su función hepática, su función del sistema nervioso central y otra serie de criterios meramente clínicos que van a establecer porcentajes de vida o de sobrevida o posibilidades de muerte que tiene esta persona. Con base en eso y con base en esos criterios es que clínicamente se puede optar por darle, por ejemplo, un respirador artificial a una persona que realmente tiene posibilidades de sobrevida y no a otra cuyas posibilidades de sobrevida son mínimas. Qué sé yo, podríamos hablar, por ejemplo, de porcentajes de sobrevida del 8% respecto de porcentajes de sobrevida del 90%. Sin tomar en cuenta ningún criterio de discriminación social como los que mencioné. Eso nos llevaría a
teoría ética que ya en algún momento pues, se ha discutido, hemos discutido con Franz, con Sara, que es el utilitarismo. Entonces, un poco es la idea de maximizar la mayor cantidad de vidas posibles bajo una ética utilitarista. Sí, claro, lo que pasa con el utilitarismo es que igual es un tipo de lente que puede llevarse hasta un extremo o utilizarse, digamos, solo una parte. Es decir, un utilitarista podría llegar hasta decir que vamos a salvar solo a este tipo de personas porque tienen un mayor valor social. Y lo que está diciendo Franz es que no, tenemos que siempre tener un norte claro de no discriminación. Entonces, partiendo de ahí, el utilitarismo sí nos resulta totalmente acorde a esta situación que estamos viviendo, en tanto que se busca maximizar, salvar la mayor cantidad de personas con esta cantidad limitada de recursos que tenemos, pero sin generar discriminación. Lo que me llevaba a una de las preguntas o comentarios que has hecho anteriormente, que es la idea de ese respeto Costa Rica que se ha caracterizado por ese respeto a los derechos humanos. Y, como bien lo dice Franz, no podríamos caer en una situación de emergencia en situaciones discriminatorias bajo ninguna perspectiva. Me parece que es mucho el trabajo que se tiene que hacer éticamente desde todas las perspectivas, no solamente desde los profesionales de salud, sino las mismas universidades, la comunidad, enterarse un poco más. Sara mencionaba lo de las voluntades anticipadas, que es un asunto de las comunidades, de las personas, empoderándose de su propia vida y sus propias decisiones. Y en ese sentido, una pregunta, Franz, es ¿cómo llevar una educación ética a las personas? ¿Cuál sería, digamos, la mejor estrategia para llevar una educación ética a las personas? Bueno, me parece que, primero que todo, mediante un criterio de transparencia absoluta. Primero que todo, porque estamos hablando de cómo educar éticamente a la comunidad. Y yo creo que tienen que mandarse directrices, tienen que emitirse directrices desde las autoridades correspondientes en salud o en el Ejecutivo que establezcan claramente cuál es el panorama y cuáles son los criterios para educar a toda la población por igual, sin distinción alguna. En ese sentido, Sara, entonces podríamos pensar de que efectivamente es una necesidad de que la bioética o la ética permee los diferentes estratos y que evidentemente uno podría sugerir de que la mayor cantidad de decisiones que nosotros hacemos son decisiones éticas. Sí, claro. Yo creo que hasta fuera de tiempos de pandemia es totalmente necesario que las personas tengan acceso al conocimiento de la bioética, de la ética en general incluso, y esto no debería ser solo una materia electiva, digamos, de la universidad, sino que ojalá existiera algún método, algún medio de poder transmitir el conocimiento incluso a las personas que están en estudios de primaria, secundaria, a la población en general. Sería lo mejor para que las personas tengan más herramientas para empoderarse y poder pues tratar de establecer medios para que se respeten como personas que son, digamos, en ambientes en los que usualmente hay muchos conflictos, como por ejemplo, no sé, abusos médicos o falta de información y cosas por el estilo, que la bioética puede ayudar a las personas a guiar, es que hasta en la vida diaria. Bueno, parte de la discusión que hemos tenido en este programa, que lamentablemente se nos agota el tiempo, que da para muchas discusiones en muchos campos diferentes, en los cuales las decisiones éticas son las que deben de guiar de alguna manera esa toma y esos caminos a seguir. Agradecemos a nuestros invitados, a Franz y a Sara, por compartir con nosotros este espacio. Y a ustedes la sintonía de este programa de Praxis TV de la Universidad Nacional de Costa Rica en coproducción con especiales UCR del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Hasta la próxima y muchas gracias.